Bien, perfecto. Entonces, muchísimas gracias por estar allí conectadas y conectados desde la ODS de Bogotá. Es un placer contar con esta gran sesión de cierre para este evento, este gran evento virtual en el que tuvimos 24 experiencias, un montón de países invitados y también mucha información relacionada con la movilidad académica internacional, oportunidades de internacionalización, becas, oportunidades de financiación y, bueno, la experiencia de nuestros estudiantes de programa SWACI. De manera que vamos a dar inicio a este espacio. Con nosotros están nuestros estudiantes de este programa. Les pido por favor que empecemos este agradable espacio y bueno, bienvenidas y bienvenidos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Es nuestra última charla de los Open Days. Bueno, pues yo me voy a encargar de presentarles propiamente en qué consiste el programa SWACE, que es el programa SWACE. Como pueden ustedes ver aquí en el Zoom, vemos varias personas con unos fondos muy característicos que son los de los Open Days. Pues les quiero contar que nosotros y nosotras hacemos parte del programa SWACE, que somos un grupo de estudiantes de diferentes facultades, de diferentes carreras, que en su momento realizamos una movilidad académica internacional a diferentes partes del mundo. Dentro del grupo que nos encontramos en este momento, pues sabemos personas que hemos viajado a España, Argentina, a México, a Francia, bueno, pues a diferentes lugares con los cuales la Universidad Nacional tiene convenios. Pues que les cuento del programa SWACE. Habemos 2 representantes de SWACE por facultad, es decir, que habemos 22 representantes SWACEs a nivel de sede, y nosotros como estudiantes SWACE nos encargamos también de realizar un acompañamiento a estudiantes, pues es un acompañamiento de estudiantes para estudiantes. Realizamos también diferentes actividades en torno pues precisamente a las movilidades académicas nacionales o internacionales, salientes o entrantes, y queremos estar ahí también presentes para ustedes apoyándolas como en este proceso. Bueno, pues no sé si alguna de mis compañeras también quiera agregar algo más, pero pues sí, en eso más o menos consiste el programa SWACE. La palabra SWACE, se me había olvidado decir, hace referencia también a nuestras, digamos, dentro de nuestra tradición colombiana, dentro de nuestras culturas indígenas, dentro de la cultura muisca, el huaque significa amigo y la Z significa mí, ¿sí? Es el posesivo. Entonces, pues lo que significa el programa SWACE en general es mi amigo. Entonces, pues ahí estamos también presos y prestas para acompañarlos. Y nada, pues darles la bienvenida a este espacio y esperamos que lo aprovechen un montón. Igual si tienen también como preguntas o dudas a lo largo de la sesión, pues pueden escribirlas en el chat y vamos a estar ahí pendientes. Gracias, Brian. En primer lugar, queremos agradecer a todas las personas que están conectadas y les vamos a contar más o menos cuál va a ser la dinámica de hoy. Vamos a realizar un panel, tenemos 3 invitadas especiales que son Valeria, Jessica y Camila. En un momento les voy a hablar un poco más de ellas, pero antes de eso me gustaría que todas las personas de SWACE que están conectadas, veo a Ivonne, veo a Fernando, prendan sus cámaras. Y saluden con su manito. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque, digamos, esta es una presentación que queremos hacer para ustedes. El programa SWACE, como le dice Brian, es un programa de amigos y como amigos nosotros queremos que ustedes nos conozcan, sepan que estamos aquí, que estamos para apoyarles en sus procesos de movilidad académica y que este espacio, si bien lo preparamos nosotros, es por y para ustedes únicamente. Entonces, aquí les presento al equipo SWACE. Tenemos a Miri, a Eliana, Jessica, Camila, Sarita, María Antonia, Fío, Paula, Valeria, Marcel, Ivonne y Fernando. Somos muchos más, como ya les había contado Brayitan, en este momento somos 21. Entonces, pues nada, les extendemos un saludo y vamos a pasar a compartirles un pequeño video que hicimos para ustedes, para que tengan también un poco presente quiénes somos, y a partir de este vamos a empezar con nuestro panel.
Súper. Entonces, con esta hermosa creación del eje de marketing digital, gracias a Marcel, a Sarita, a María Antonia, a Ivonne, que a diario se preocupan por hacer todo este contenido que se sube a redes sociales, todo lo que ustedes ven en redes que tiene el nombre de SWAC, es una producción totalmente de nosotros y ellas son quienes están ahí detrás haciendo de sus habilidades creativas algo que a sus ojos sea bonito y agradable y que los inspire a hacer movilidad. Con esto, muchas gracias equipo SWAC por acompañarnos prendiendo sus cámaras, por presentarse, por dejar que los estudiantes los reconozcan y vamos a empezar con el panel, entonces ya pueden apagar sus cámaras. Un saludo. Bueno, entonces vamos con esto. Bueno, les presento. Yo me llamo Oriana Valentina Martínez, hice movilidad argentina hace aproximadamente un año. Estoy estudiando trabajo social y estoy finalizando mi carrera. Entonces, hago parte del programa SWAC desde el semestre pasado y estoy aquí acompañando este proceso de movilidad. Vamos a tener hoy a Jessica. Jessica es una de las encargadas en este momento de representar a SWAC en la Facultad de Enfermería. Tenemos a Camila. Camila también es una de las encargadas de SWAC para la Facultad de Ciencias y tenemos a Vale, que Vale es nuestra encargada para la Facultad de Ciencias Agrarias en conjunto de otro compañero. Entonces, vamos a empezar por hacerles un par de preguntas que nos hacen demasiado en nuestras redes sociales acerca de la guía de supervivencia para hacer una movilidad académica. Primero que todo, vamos a preguntarles ¿cuál es su trayecto en cuanto a su movilidad académica? ¿A dónde hicieron movilidad? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿En qué semestre van? ¿A qué universidad fueron? ¿Qué país visitaron? ¿Y por qué ese país? Entonces, Cami, adelante. Hola a todos, a todas. Mi nombre es Camila Peñalosa. Yo hice mi movilidad académica en la Pontificia Universidad Católica de Chile durante el semestre 2021, cuando estaba más o menos en octavo semestre de mi carrera. Yo estudio biología. Actualmente hago una movilidad académica virtual en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, escogí estos dos países porque a nivel, pues para mi carrera, en términos de biodiversidad, me parecía muy interesante cómo cambia la biodiversidad a lo largo de todo Chile, porque es un país muy extenso y por eso escogí este destino. Hola a todos, buenas tardes, qué alegría tenerlos en este espacio. Mi nombre es Jessica Hernández, yo soy estudiante de enfermería de 10º semestre. Yo hice mi movilidad en la Universidad de Purdue en Estados Unidos en el 2019-2. Realmente, ¿por qué elegí Estados Unidos? Uno, digamos que mi interés en mi carrera ha sido la investigación y pues quería potencializar como mi segunda lengua, entonces quería aprovechar el inglés que tenía básico en ese entonces y mejorarlo mucho. Entonces esa fue como mi experiencia en general. Hola, es un gusto acompañarlos hoy. Mi nombre es Valeria Carrizosa, soy estudiante de la licenciatura en Filología de Idiomas con énfasis en alemán, así que por supuesto mi movilidad fue en Alemania, en Berlín, en la Universidad Libre, y elegí esta universidad para hacer movilidad el año pasado en el primer semestre, ya que ellos tenían un enfoque que aquí es nuevo, entonces ellos tienen mucha trayectoria en investigación en neurolingüística, que era lo que me interesaba en ese momento, así que por eso elegí ese destino para mi movilidad. Bueno, ya conociendo un poquito más a dónde fueron, qué hicieron, cuáles son sus preferencias, vamos a empezar con nuestras preguntas del panel y la primera es, ¿cuáles fueron esas 3 aplicaciones móviles infaltables que tuvieron que usar durante su movilidad? Esta es la era del Google Waze y de todas las cosas que tienen que ver con aplicaciones móviles, con cosas del celular, todo está aquí al alcance de la mano. De hecho, para mí, por ejemplo, que soy de otra región, cuando estoy en Bogotá, si no tengo Maps, es la muerte. Entonces, ¿cómo fue para ustedes en un país extraño? ¿Qué aplicaciones tenían en su celular que les facilitaron la vida en su movilidad académica? Bueno, como lo dijiste, Ori, desde que yo salí del aeropuerto en Santiago, lo que hice fue prender mi Google Maps para poder llegar al lugar donde iba a vivir. Y el Google Maps fue literalmente mi amigo fiel durante toda mi movilidad académica, porque desde que yo salía de mi casa, simplemente anotaba el destino al que quería ir y rápidamente tenía la ruta. Esto me sirvió mucho porque las direcciones en Chile son bien diferentes por nombres y se repiten mucho entre comunas, entonces era muy difícil como ubicarme en la ciudad. La otra que me sirvió muchísimo fue TripAdvisor para revisar
las calificaciones que habían de los lugares que yo quería visitar fuera de Santiago. Y esto me sirvió también para tener una referencia de cuánto dinero iba a gastar, qué lugares eran buenos para visitar en, digamos, en Viña del Mar o en Valparaíso o lugares cercanos. Y la otra aplicación infaltable para toda ciudad fue la del transporte público, en este caso pues era el metro en Santiago de Chile. Eso, yo tenía como un tablón donde tenía todas las rutas y todas las estaciones en las que pues podía utilizar. Entonces estas fueron como las 3 aplicaciones infaltables para mí durante mi movilidad. Bueno, pues así como dice Cami, el Google Maps es un básico de básicos, pero pues yo les voy a compartir de pronto otras aplicaciones que para mí también fueron infaltables. Por ejemplo, bueno, primero, obviamente cuando llegué, yo llegué a la ciudad de West Lafayette, bueno, en realidad es un pueblo, entonces pues no hay metro, pero sí hay un sistema de buses. Obviamente tuve que descargarme la aplicación de los buses. Yo me movilizaba mucho en bicicleta. Entonces, esta aplicación de hecho también traía como su opción para mejores rutas de bicicleta. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo. También cabe resaltar que pues, a la universidad a la que fui, en Purdue University, la universidad suele dar como una especie de licencia de 6 meses premium para Amazon. Entonces, obviamente descargué Amazon, hice mis compras por ahí, muchos descuentos. Por lo que tengo entendido, la mayoría de universidades en Estados Unidos dan este tipo de beneficio a los estudiantes. Entonces, pues si están allá y les dan este beneficio, pues aprovecharlo por 6 meses. Y la otra aplicación que para mí fue, digamos que infaltable, fue definitivamente la aplicación del banco en el que yo abrí mi cuenta bancaria allá en Estados Unidos, porque pues casi nunca se pagaba con dinero en efectivo, sino que casi que todo era por transacciones, con tarjeta. Entonces casi que yo podía hacer todos mis movimientos desde esa aplicación y me facilitó mucho, mucho las cosas. Entonces ahí les dejo. Bueno, yo voy a seguir más o menos por la misma línea de mis compañeras. Por supuesto, aplicación del banco infaltable, Google Maps infaltable. Y yo voy a hacer énfasis aquí que si se quieren ir a Europa, entonces las aplicaciones del transporte público son muy importantes. Porque en un lugar como Alemania, por ejemplo, para moverse tenemos aplicación del tren, del Deutsche Bahn, y tenemos para cada ciudad una aplicación que tiene todos los transportes, medios de transporte público. Entonces, en una ciudad como Berlín tenemos el metro subterráneo, los buses y todas las conexiones nos salen como en tiempo real. Si hay algún cambio en alguna línea, también vamos a ser notificados por medio de la aplicación, entonces es muy útil y podemos consultar viajes en el futuro. Es decir, si quiero viajar el próximo sábado, yo puedo consultar desde mi aplicación qué ruta puedo tomar y así tener un horario fijo para poder salir y poder llegar. También por medio de estas aplicaciones podemos comprar nuestros tiquetes. Entonces, en el caso de que vayamos de afán y tengamos que comprar el tiquete, lo podemos comprar antes desde la aplicación. La segunda va a ser muy parecido como respecto a las compras. Nosotros en Alemania manejamos las cosas de una manera diferente. No tenemos Amazon, pero tenemos como una otra forma de hacer compras muy baratas por internet que se llama eBay Kleinanzeigen, que está en el chat. Y aquí cada persona postea, son como páginas amarillas, postea las cosas que vende y tú puedes comprar o vender cosas. Es muy fácil de usar y puedes conseguir cosas a muy buen precio. Yo, por ejemplo, compré mi bicicleta por aquí y cuando regresé a Colombia la volví a vender por ahí y fue maravilloso. Y la última es la aplicación del carnet de estudiantes internacionales ISEC. Aquí podemos tener descuentos como estudiantes y pues es muy útil porque la aplicación nos dice qué descuentos tenemos en nuestra ciudad, en transporte, en restaurantes, en museos, entonces es algo muy bueno cuando queremos ahorrar. Súper bien. Aquí esto es súper fundamental porque si ustedes se dan cuenta, no solo estamos encontrando información acerca de aplicaciones, sino hay algunos tips de financiación ahí de por medio. Y es que en nuestras charlas de movilidad
y experiencias en varias partes del mundo, este truco de comprar cosas de segunda ya había salido antes y es uno de los mejores trucos que les podemos dar para ahorrar y financiar su movilidad académica internacional. Vamos con otra pregunta y es porque esta experiencia, si bien es cultural, también tiene un componente académico súper fundamental y además porque es súper transversal el hecho de que vamos a una universidad, pero también nos vamos a afrontar a nosotros mismos y a vivir muchas experiencias de muchos planos en nuestra vida. Entonces, quiero que nos cuenten si hay mucha diferencia entre las exigencias académicas de la Nacho y las exigencias académicas en otras universidades. ¿Fue difícil adaptarse? ¿Cómo era la calificación? ¿La lograron o fue un poco complejo? Cuéntenos. Bueno, esa era una de las preguntas que me atormentaba desde el día 1 de mi movilidad académica. El sistema de calificación y el sistema como tal académico en Chile es un poquito diferente en el sentido en que se basa en la autonomía del estudiante, es decir, hay ciertas horas presenciales con charlas magistrales con los profesores, pero la mayoría del tiempo tú estás en autoaprendizaje, es muy autónomo. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho era que durante el semestre tú no tenías muchos trabajos y muchas entregas que hacer, sino que tenías un examen a mitad de semestre, otro al final, y esas eran tus 2 notas de las materias que estabas cursando. Entonces como que sí fue impactante para mí que si uno perdía uno de esos exámenes, pues básicamente ya perdías la materia que estabas cursando. El sistema de calificación también era bastante diferente y el sistema de créditos. Entonces, eso vale la pena mucho averiguarlo antes de que tú viajes para que tengas muy presente qué materias vas a ver y con qué carga académica, porque 4 créditos, que es mucha carga aquí en Colombia, pues allá más o menos son 10 créditos. Entonces, para tenerlo en cuenta cuántas materias quieres ver, porque recordar que pues uno está también en movilidad académica y pues quiere conocer ciertas cosas del país. Y la otra es el sistema de calificación. Allá se maneja un sistema de calificación de 1 a 7 y hay que tenerlo muy en cuenta y resaltarlo cuando uno vaya a hacer homologación acá en la Universidad Nacional para que no cometan errores en la convalidación de asignaturas y de las notas académicas. Bueno, yo desde mi experiencia no les puedo comentar mucho de materias, de notas, porque mi experiencia fue netamente de investigación. Entonces, bueno, como decía Cami, uno al principio tiene esa inseguridad porque me pasaba, yo decía, bueno, voy a llegar a esta universidad de Purdue, que está entre las mejores del mundo en investigación, son muy top, rankings, etcétera. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿seré capaz de dar esa talla ahora en inglés? Digamos que eso fue una inseguridad muy grande al inicio, pero con el tiempo, digamos que me di cuenta de 2 cosas muy importantes. Uno, que a veces nos damos muy duro, a veces nos damos muy duro porque en la nacional realmente tenemos muy buenas bases, o yo siento que en realidad llegué allá me di cuenta que tenía muy buenas bases de investigación, y por otro lado que allá por algo existen estos convenios. De hecho, mi profesora, mi tutora de investigación me dijo como, oye, pensé que de pronto tenía que enseñarte o reforzarte algunas cosas, pero veo que estás muy pila. Entonces ahí dije, bueno, estamos en el nivel. Y por otro lado, digamos que un reto como tal en lo académico para mí también fue que la autonomía que se maneja, como decía Cami allá, pero en Estados Unidos también, pues vi eso, que te dan mucha independencia para lo que tienes que hacer. Entonces mi tutora me decía, te voy a asignar estas tareas para tal día, tú verás cómo gestionas tu tiempo. Entonces yo no era como en la universidad que uno tiene materias y horarios y uno ahí pues trabaja lo que sea, pero allá yo a veces me complicaba y decía, un día trabajaba bien, otro día no, a veces trabajaba de noche, a veces me rendía más o menos, entonces aprendí a gestionar como este tiempo porque allá son, digamos que promueven mucho esto de la independencia y de gestionar tu propio horario. Entonces, digamos que esa fue más o menos como mi experiencia y como lo más valioso que pude recalcar como entre estas diferencias, no nos demos palo, somos muy buenos. Bueno, yo voy a seguir más o menos por ese lado del que habló Jessica, por supuesto también muy nerviosa. El idioma jugaba un papel fundamental, pues porque iba a ver todas mis clases en alemán. Yo fui en modalidad de cursar asignaturas, entonces alemán. Pero bueno, lo que yo tengo para decirles es que a veces nos hacemos la pregunta de manera incorrecta. Cuando pensamos en las cargas, pensamos si es más fácil, si es más difícil, y yo creo que no se trata de si es más fácil o es más difícil, simplemente será diferente.
Y creo que voy a seguir por el lado de lo que decía Jessica. Es muy importante resaltar que nosotros tenemos una muy buena preparación y que, por supuesto, tal vez debemos ajustar nuestros horarios, ajustarnos a un modelo diferente, pero en términos de conocimientos técnicos estamos muy bien. Y por esas razones que existen esos convenios con universidades tan prestigiosas en todo el mundo, porque precisamente las universidades pares confían en la calidad de los conocimientos que tienen los estudiantes de la nacional. Entonces ahí tenemos un plus. No se preocupen por eso. Y respecto a la modalidad, más o menos es igual en Alemania. Muchísima autonomía. Los cursos, la forma de evaluar los cursos es diferente a la de aquí. No tenemos tantas notas como acá, como talleres, exposiciones, presentaciones, no. Por supuesto, los profesores están ahí y tú puedes hablar con ellos, pero no están tan pendientes de ti. O sea, tú los ves una vez a la semana cuando tienes clase y ya. Entonces, digamos que depende un poco de ti apropiarte del proceso, tener confianza en lo que sabes, en lo que vas a hacer y en lo que vas a leer, prepararte para las clases con el programa que te dan y si necesitas ayuda, los profesores están ahí para apoyarte. Y yo pienso también que es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros tenemos un doble rol. Nosotros estamos como turistas y como estudiantes, entonces ahí nos toca tener un balance. Así que mi recomendación, si nosotros vamos en la modalidad de cursar asignaturas, es pues no nos pongamos a escribir de todo, sino que más bien mantengámonos un poco austeros, escribamos unas pocas, midámonos, aprendemos, pero también tenemos el tiempo suficiente para salir, para conocer, para ir a restaurantes, para viajar. Entonces, un balance. Y por supuesto, una curiosidad sobre el sistema de calificaciones en Alemania. Entonces, tenemos un trabajo final que se entrega al final. Tú solamente tienes fecha de entrega, entonces tú verás cuándo lo haces, dónde lo haces, cómo lo haces. Y las calificaciones son al contrario. Entonces, lo que es 1 en Alemania es 5 aquí. Y los créditos también tienen una carga horaria diferente. Entonces, lo que tú trabajas por un crédito en la nacional es mayor a lo que tú trabajas por un crédito en Alemania. Buenísima información. Ya a este punto creo que nos hemos llevado unas 2 moralejas aquí. Y diría tal vez que 3. Una, no desinstalen Google Maps, les va a servir a donde sean. Segunda, crean en ustedes, los estudiantes de la Nacional, estamos sumamente preparados y somos súper pilos. Y moraleja número 3, hay que hacer movilidad académica. Pero para que nuestros invitados nos crean que realmente hacer movilidad académica es una experiencia excepcional que abre puertas en el mundo. Ay, es que no tengo dinero, es que tengo un promedio así. Esas no son excusas y ya les vamos a mostrar por qué. Necesitamos que nos cuenten cómo ha cambiado su vida después de hacer movilidad académica. Yo sé que muchos de ustedes tienen unas oportunidades sensacionales en este momento y necesitamos que nos cuenten de ellas. ¿Qué ha sido eso que después de hacer movilidad académica ustedes han dicho, wow, valió la pena ahorrar todos los días el año anterior al que hice mi movilidad académica? Bueno, antes de responder la pregunta, resaltar que existen muchas posibilidades de financiación. Yo, por ejemplo, me fui a Chile con la beca de Alianza del Pacífico y en realidad lo que gasté en mi movilidad fue casi nada porque todo me lo cubría la beca. Entonces hay muchas posibilidades para hacer movilidad y solo deben buscar esas oportunidades. Y ya en cuanto a cómo ha sido mi vida después de la movilidad académica, bueno, yo lo divido en un antes y un después a nivel personal y a nivel académico. A nivel personal, yo era una persona, antes de irme a hacer mi movilidad académica, muy insegura. Yo no hablaba en público. Yo no estaría aquí en este momento si no hubiera hecho movilidad académica. No era capaz de socializar bien, tenía ciertos dilemas, pero cuando me fui a hacer movilidad académica decidí abrirme al mundo y mostrar todo lo que yo tengo, que es muy valioso. Y definitivamente me cambió la vida totalmente. Yo ahora soy una persona súper proactiva, puedo hablar, puedo participar, puedo hacer muchas cosas que definitivamente antes de mi movilidad académica, después de conocer a irlandeses, después de conocer a alemanes, a estadounidenses, después de compartir con tanta gente, eso me cambió totalmente el paradigma. Y a nivel académico, bueno, por cosas de la vida, cuando yo decidí ir a hacer movilidad a Chile fue porque en parte en la universidad a la que yo fui, habían profesores muy especializados en microbiología médica, que era lo que yo quería hacer y estaba segurísima que yo quería hacer eso por el resto de mi vida, que eso era ya mi carrera. Y cuando llegué allá, desafortunadamente el profesor se fue a hacer año sabático y no se dictó la materia, entonces pues yo escogí otra materia porque bueno, ¿qué más?
Y resultó que esa materia que yo escogí, que fue neurofisiología y biología del cáncer, que me las cambiaron, me abrieron totalmente el paradigma, me cambiaron esas atracciones académicas que yo tenía, y actualmente entonces cuando llegué a la Nacional me adjunté a un laboratorio en biología del desarrollo, que es básicamente para trabajar en biotecnología o en regeneración, biología de la regeneración, totalmente diferente a lo que yo pensaba que iba a hacer por el resto de mi vida antes de irme a hacer movilidad académica. Qué bonito escuchar esos cambios. No, a mí me preguntan también qué cambió después de mi movilidad y les puedo decir todo, todo es todo. Yo siento que vivía como en una burbuja antes de irme, tenía mi vida como esquematizada de alguna forma. Yo dije, sí, voy a hacer mi pregrado, luego trabajaré, tal vez haré un posgrado, como que no sabía qué con mi vida. Y esta oportunidad que se me presentó, de hecho, pues de una vez les comparto, es el programa IREPSI con el que tuve la oportunidad de irme a hacer esta movilidad. Les voy a dejar ahí anotado en el chat para que pues también conozcan, porque lo curioso también de esta oportunidad es que te financian casi todo. Amigos, yo no tenía dinero yo pues pensaba eso, yo decía, yo no tengo dinero para hacer una movilidad, no tengo de pronto el apoyo, no sé, pero el programa UREPSI definitivamente me ayudó con todo durante los 6 meses. Casi que lo único que tuve que pagar fue mi pasaporte, porque tampoco tenía pasaporte, mi visa, y ya el resto, digamos, que se fue dando. Entonces, por lo económico, digamos que ahí cambió esa perspectiva en mi cabeza, como se puede viajar, se puede hacer este tipo tener este tipo de experiencias. Entonces me quité ese chip, aprendí cosas que suenan tal vez tontas, pero aprender a tomar un avión, ir a un aeropuerto, movilizarme como a nivel internacional, que incluso ni siquiera en Colombia lo había hecho, conocí el mar, cosas que sí cambiaron como mi forma de ver las cosas, que uno puede hacer tener este tipo de experiencias, vivirlas y disfrutarlas. Además que pues uno gana independencia, vivir con roomies, te enseña cómo a compartir con otras personas que de pronto sí tienen diferencias, pero pues uno hace acuerdos, aprendes a movilizarte por muchas partes. Todas estas cosas para mí fueron bastante importantes, ya que siento que sí era un poco introvertida y ahora tal vez puedo compartir como mucho más. Y a nivel académico, definitivamente también todo cambió desde que volví. No he tenido más que oportunidades, incluso en la virtualidad, digamos que se me dio la oportunidad de presentar mi investigación, que pues de hecho fue lo que descubrí que es mi pasión, me encanta la investigación. Volví, pude presentar mi trabajo en seminarios internacionales, pude escribir artículos, pude hacer cosas que de pronto pensé que no podía hacer antes, pero ahora sé que es muy posible y más con lo que me gusta. Y ahora puedo decirles que mi vida cambió completamente y en agosto voy a iniciar un doctorado por una beca que me gané gracias a todas estas oportunidades y a las habilidades que adquirí en todo este proceso. Entonces, estoy muy feliz, cambió todo. Bueno, muchas felicitaciones a Jessie por semejante logro, porque, a ver, es un doctorado. Entonces, bueno, sobre qué cambió para mí, entonces es muy curioso. Yo creo que la ventaja de tener estos espacios es que podemos conocer diferentes perspectivas, no solo a través de los países, sino a través de lo que puede pasar en una movilidad. Entonces es muy común como que las personas están aquí en una burbuja y salen al mundo y descubren un mundo de posibilidades, se abren su perspectiva, tanto personal como académica, y es maravilloso. En mi caso fue un poco patraciado, entonces fue al revés. Yo creo que ya había tenido antes la oportunidad de viajar, lo cual es pues una fortuna. Entonces también, digamos, había tenido una vida más o menos independiente, entonces, digamos, había salido, había conocido otros países, y respecto a la parte académica creía que lo tenía todo muy claro. Entonces, digamos que ahí pegada a la experiencia de Camila. Entonces yo decía, no, yo voy a viajar, esta es la universidad, este es el laboratorio, este es el profesor, y voy a ir allá y voy a conseguir mi tutor de maestría y me voy a quedar en Alemania y mi vida está allá. Y resulta que no. Entonces, respecto a las condiciones en las que se dio mi movilidad,
y también como a todo lo que yo pensaba de mí, que ya era, y lo extrovertida y lo abierta que estaba, por decirlo así. Cuando llegué a Alemania pasó el efecto contrario. Entonces, debido a la cuarentena, que no podía salir, también a lo que aprendí, me di cuenta que lo que había ya me interesa, pero que no era lo que quería. Entonces, por esa razón también, a pesar de que al final todo salió muy bien, de que en los cursos y en las materias también me fue muy bien, de que incluso me ofrecieron quedarme a hacer una monitoría, decidí regresar a Colombia porque pienso que tal vez mi futuro está aquí y que aquí me voy a quedar un rato y que aquí también tengo otras oportunidades que son muy valiosas y que antes no estaba viendo, como que estaba demasiado empeñada en que quería salir y en que quería estar fuera y me di cuenta que no, que aquí también tenemos unas grandes oportunidades y que puedo hacer y lograr cosas acá. Digamos que en la parte personal adquirí mucha más confianza, mejoré muchas relaciones personales. Porque tal vez al estar pensando todo el tiempo hacia afuera, no me había dado cuenta de que tenía que arreglar unas cosas adentro. Entonces, cuando regresé con mucha más fuerza, con mucha más confianza, y eso me permitió mejorar muchas como relaciones personales y académicamente, pues probé lo que quería, estudié lo que quería estudiar. En este momento es algo que me está ayudando mucho en mis clases y finalizando mi carrera, pero ahora tengo otro objetivo y ya no me quedo con las ganas de decir, no lo hice, no sé qué hubiera pasado sí, sino ya lo hice y definitivamente no es lo que quiero, sino lo que quiero está más bien por aquí. Esa fue como cambió mi vida después de la movilidad. Es impresionante escucharlas porque incluso dentro de nosotros que todos hicimos movilidad, la experiencia es muy distinta, porque eso también depende de nosotros. Pero si se dan cuenta, estamos teniendo una charla con muchos contrastes. Tenemos a una invitada que se quedó dentro de Latinoamérica, que tal vez muchas personas dicen como no, pues si voy a hacer una movilidad, quiero irme a otro lugar. Pero no, aquí en Latinoamérica también hay opciones grandiosas y aquí hay una prueba fidedigna de eso. Tenemos un estudiante que terminó pregrado y ahora tiene una oferta para un doctorado, sin pasar por tal vez una maestría. Hay un programa especial para eso, claro que sí, pero es impresionante también para nosotros. Y tenemos también un estudiante que estuvo en Alemania y que descubrió en su movilidad que tal vez eso que tanto amaba no era lo que se iba a dedicar. Y así podríamos quedarnos mirando tantas particularidades y cosas tan interesantes acerca de los procesos de movilidad académica. Pero hay una cosa que en este momento es casi que la última moda y que deberíamos tocar este tema porque sé que varias de ustedes han tenido la experiencia y también es importante que sepamos qué está pasando en educación internacional y en este momento, y es por esto que quiero que nos cuenten y más bien nos digan, ¿vale la pena realmente hacer una movilidad académica virtual? Bueno, pues como les comenté al inicio de la charla, yo ahorita estoy haciendo una movilidad académica virtual en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y aunque generalmente uno dice, no, pues para hacer movilidad virtual, pues mejor espero a que pase todo esto de la pandemia y después me voy. Yo puedo decir que también hay una inmersión cultural a través de la pantalla, a través de esta pantalla del computador, porque tú adquieres el léxico, adquieres las palabras que utilizan las personas de la región. Entonces yo ya adquirí mucho vocabulario de Argentina, y ahora simplemente digo que es esa boludez, que son esas pavadas, y adquiero muchas cosas. También he aprendido mucho de la historia de Argentina, porque resulta que era algo que yo no sabía y que si no hubiera hecho movilidad académica virtual no lo hubiera sabido. Ellos tienen su historia siglo XXI muy presente, para no cometer los mismos errores. Entonces, constantemente cuando hacen referencia a una fecha están, repitiendo lo que pasaba en Argentina en ese año, en esa época. Entonces, también he adquirido mucho de esa historia siglo XX argentina y eso es muy valioso. La otra cosa es que a pesar de que es a través de la pantalla, adquieres amigos, y definitivamente los profesores ahora valoran mucho el trabajo interdisciplinario y entonces te ponen a hacer muchos trabajos con compañeros y empiezas a conocer a esta persona que vive en Rosario, esta persona que vive en la provincia de Buenos Aires, esta persona que de pronto ni siquiera está en Buenos Aires, estudiaba en Buenos Aires, pero vivía en otro lado, y eso es muy valioso. Además de que la parte cultural que definitivamente no se pierde a pesar de la virtualidad, también está la parte académica, y es que puedes empezar a conocer el sistema académico de la universidad que de pronto te interesa, y eventualmente después, cuando ya pase un poco la emergencia sanitaria, vas a poder dirigirte a ese país. Entonces yo sí considero que hacer movilidad virtual es una experiencia muy valiosa y te va a aportar mucho a tu vida futura.
Bueno, pues desde mi experiencia, de pronto sí hice mi movilidad presencial, pero sí tuve otras experiencias virtuales que, como les había comentado, fue al regresar justamente. Digamos que lo más importante que yo siento que hice en toda mi experiencia han sido las conexiones que he creado. Esas conexiones a nivel académico, de amigos, de personas que están allá al otro lado, que definitivamente en cualquier momento lo pueden apoyar a uno. Entonces, pues aquí de una, pues les doy un poquito más de chisme de por qué doctorado, por qué es de un pregrado. Digamos que allá justo en mi movilidad descubrí que existe algo que se llama DSM to PhD, que es para enfermeros que quieren dedicarse a la investigación y docencia. Entonces, cuando descubrí eso, quise hacer un doctorado y yo dije, yo quiero esto para mi vida. Entonces, en este año de pandemia 2020, que pues de hecho todo fue virtual, ¿cierto? No pude de pronto, pues tenía planes de otras cosas presenciales, pero no se lograron. Sin embargo, a través de estos medios virtuales, digamos que pude desarrollar las habilidades para comunicarme por este medio y crear este tipo de conexiones que ya había creado presencialmente, pero ahora por este medio. Y son personas que son las que en este momento me están tendiendo, por decirlo así, la mano, el apoyo para irme a hacer el doctorado. Y de hecho esta conexión se creó, no es de la Universidad de Purdue, es otra universidad, y esta conexión se creó en noviembre del 2020 a través de una reunión de Zoom. Entonces, a través de estas plataformas, yo creo que uno también puede aprovecharlas como para este tipo de, sí, de conocer, de hacer conexiones, entonces para que lo tengan en cuenta, yo creo que sí vale mucho la pena tener estas experiencias virtuales. Yo estoy de acuerdo con mis compañeras. Yo también pienso que es muy importante estas experiencias. En mi caso, digamos, yo pude viajar a Alemania, pero yo llegué exactamente el mismo día en que ellos cerraron las fronteras. Es decir, todas las personas que llegaron al día siguiente, unas horas después de mí, tuvieron que regresar a su país porque el país estaba cerrado. Entonces yo viví toda la cuarentena los primeros meses, la universidad estaba cerrada y al principio es duro, pues porque tú piensas que el intercambio en una parte o la movilidad en una parte es eso, ¿sí? Como estar en la universidad y conocer a las personas y tomar cerveza en Alemania y todo maravilloso, pero no. A veces suceden este tipo de cosas completamente inesperadas, todo cambia y pues yo me encontré en mi casa encerrada con mi computador viendo clases virtuales y la universidad se mantuvo cerrada hasta que yo regresé a Colombia y continúa cerrada. Entonces, ¿por qué vale la pena? Yo pienso que la única forma de responder esto es como desde la ñoñez. Entonces, por supuesto, la parte cultural es una parte muy importante del intercambio y como dijo Camila, no podemos, como igual vamos a recibir una parte cultural a través de las clases virtuales. Lo otro que yo pienso es, hay muchas otras posibilidades para viajar y conocer países del mundo, ¿sí? Y podemos irnos como turistas y podemos hacer cursos de verano y cuando todo esto como pase, podemos tener esas oportunidades de viajar y conocer esos otros países. Pero tal vez la oportunidad de tomar clases, de poder conocer a profesores, de poder hacer contactos, es una oportunidad que se nos presenta en la universidad. Y si en este momento tenemos la posibilidad de hacerlo con las condiciones en las que estamos, creo que es igual muy útil y creo que igual podemos aprender muchas cosas. Digamos que yo no hubiera podido aprender lo que aprendí aquí en Colombia. Yo tenía que haber hecho esa movilidad y haber tomado esas clases en Alemania para poder conocer toda esta nueva rama de mi carrera y que se abriera mi perspectiva respecto a lo que quería hacer. Entonces, a pesar de que no estaba en la universidad, recibí igual todos los beneficios de hacer la movilidad. Entonces, yo digo que sí, que se aventuren a una movilidad virtual, que lo intenten, que conozcan y tal vez eso les abra las puertas para luego ir y estudiar o simplemente luego ir y conocer. Grandioso. De verdad es que es súper valioso conocer todas sus experiencias. Y antes de pasar en la pregunta del público, hay algo que pienso que creo que incluso nosotros nos preguntamos al iniciar de nuestra movilidad y es, jue madre, ¿cómo voy a ahorrar estando allá? Y es que nos pasa un montón que nosotros nos vamos y como no estamos acostumbrados al cambio de la moneda, a los precios en otros lugares, justo nos vamos al Carulla de España, al Carulla de Alemania, compramos el mercado y un mes después nos damos cuenta que ahí al ladito quedaba el de uno alemán. Entonces, necesitamos que nos cuenten, por favor, porque esto yo creo que todos y todas lo queremos saber. ¿Cuáles son esos trucos para ahorrar dinero en la movilidad y hacer que hacer un intercambio académico, una movilidad académica, no sea costoso?
Bueno, cuando yo me fui a hacer movilidad académica, yo contaba con los 400.000 pesos chilenos que me daba mi beca. Y esa era mi pregunta: ¿cómo voy a pagar arriendo? ¿Cómo voy a alimentarme? Y aparte, ¿cómo voy a tener dinero para viajar? Pero es en realidad bastante sencillo, lo fue sencillo para mí porque primero viví muy cerca de la universidad, entonces no tenía que pagar el metro en Santiago. Pero muchos compañeros que sí tuvieron que movilizarse en metro para llegar al campus de la universidad, lo que hacían era sacar el ticket. Es como un ticket que genera, solo se paga el 20% para estudiantes. Entonces, esto es una forma de ahorrar muy importante. La otra era que yo decidí que para poder viajar necesitaba responsabilizarme de mi alimentación, entonces no compraba comida por fuera, yo misma cocinaba, y eso me permitió ahorrar mucho, mucho dinero. Lo otro era que yo compraba todos los alimentos como en un mercado local. Allá en Santiago se forman muchos mercados locales, como en las calles los sábados y domingos, y era muy interesante porque entonces yo cada semana iba y era mucho más barato que en los supermercados o en las grandes cadenas. Entonces esa fue una de las formas de ahorrar y definitivamente sirvió muchísimo, porque en realidad yo dejaba más o menos 100.000, 150.000 pesos chilenos libres para viajar. Y aunque a ustedes les suena poquito porque estamos acostumbrados como al chip del peso colombiano, en realidad eso allá es bastante y es suficiente para viajar y conocer Chile. Bueno, desde mi experiencia, entonces, les cuento. Empezando, pues, siguiendo la línea de Cami, lo de la comida es muy importante. Vean que en comida uno se puede ahorrar muchísimo. Yo tenía roomies, como les dije, yo vivía en una casa con otros 3 chicos y hacíamos nuestros horarios como para cocinar, y así como que ahorrábamos mucho porque la comida por fuera en Estados Unidos es muy costosa. Además, no es nada saludable. Es mejor y más sano comer en la casita y se ahorran mucho dinero. Además, lo que les decía, por lo menos West Lafayette no era una ciudad súper grande, de hecho, pues es un pueblito. Y pues andar en bici realmente para mí fue una de las cosas que más me ahorró también como dinero, aunque pues también acá otro dato curioso es que allá pues el transporte público suele, no en todas partes, pero sí suele ser gratis para los estudiantes, presentando o sea, la tarjeta, el carnet estudiantil, y ya son como sigue. Entonces, por ese lado, uno también se ahorra mucho dinero. Lo de las bicis es muy, pues, a mí se me hizo muy fácil conseguir una bici allá, porque casi siempre hay iglesias o fundaciones que dicen como, bueno, son estudiantes internacionales, vengan, me dan un depósito de $50, se llevan la bici por todo el tiempo que quieran, y cuando ya se tengan que ir, así pasen los 6 meses, traen la bici y les devuelvo sus $50. Entonces, eso también pareció como una buena opción en cuanto a movilidad y demás. Ahora pues yo otra vez haciéndole promoción al programa de UREPSI. Como les dije, pues este programa nos financia prácticamente todo. De hecho, pues bueno, Lauri nos ha ayudado en ese momento con tiquetes, la universidad de allá nos ayudó con alojamiento, con los servicios. Entonces yo realmente lo que tuve que pagar fue la luz, y pues sí hay formas de ahorrar para la luz, pero pues tampoco nos fuimos como a las tacañeces, porque pues como les digo, este programa pues económicamente lo ayuda a uno mucho, y pues en la facultad a mí me apoyó pues para lo de sostenimiento, comida y demás. Fueron más o menos como 6.500.000 en ese entonces, y con eso les puedo decir que hubo compañeros que vieron los 6 meses súper bien. Incluso con ese dinero les alcanzó para viajar, porque pues cerca de la ciudad queda Chicago, entonces no podía irse ahí los fines de semana y hacer como turismo y demás, y no salía tan caro. De hecho, uno aprende sí o sí, más o menos, cómo a viajar de forma económica, a de pronto cómo hacer rendir la plática, que Airbnb o cuando uno va a otros sitios, como que uno con el tiempo aprendiendo eso, a gastar de pronto, ahorrar un poco como el dinero, y pues gestionar como este asunto, lo que les digo, que uno aprende como de esto de la independencia, entonces es muy valioso. Eso es más o menos lo que les puedo decir de la parte económica desde mi experiencia, porque como les dije, me fui con UREPSI. Bueno, con Alemania, entonces, bueno, es Europa, tenemos euros, entonces recomendación número 1 es cuando pisen suelo europeo, olvídense de que existen los pesos colombianos y una tasa de cambio, si no se mueren, porque pues todo es terriblemente caro si uno se la pasa haciendo conversiones. Entonces, un pan,
2 euros, pero eso es tanto. No, no. Entonces llegan ahí y ya, inmediatamente olvídense de que existe ese cambio y empiecen a vivir su vida en euros. Es muy fácil acostumbrarse y después de un mes más o menos ustedes ya empiezan a darse cuenta cuando es algo caro estando allí y cuando es algo barato, ¿sí? Ahora, digamos que es una pregunta muy frecuente. Existen, por supuesto, modos de financiación para la movilidad, bien sea con la ORI, con la universidad, a través de Bienestar, también a veces nos apoya con algún dinero, es por convocatoria, pero también, por ejemplo, yo recibí dinero, un apoyo económico de mi universidad. Igual es muy importante ahorrar porque, digamos, en el caso de Alemania es necesario tener un dinero ya antes de viajar por requisito de visa. Entonces, digamos que era como si yo recibiera un salario que yo ya había consignado antes. O sea, antes de viajar yo tuve que poner todo el dinero que iba a gastar en mi movilidad por requisito de embajada, toda la información de visas y eso, por favor, en la embajada. Y luego yo iba recibiendo eso cada mes. Sin embargo, mi idea, por supuesto, era no gastarlo todo a pesar de que estaba ahí y poder ahorrar un poco. Entonces, digamos que en Alemania una de las cosas más difíciles es el alojamiento y esto es lo que más va a costar. Entonces, en donde vamos a poder ahorrar es con, sigo en la línea de mis compañeras, en la comida. Yo cocinaba todo el tiempo, muy pocas veces comía afuera y lo que comía afuera era kebab porque era la comida más barata, la que encontraba en todas partes y es gigantesco. Yo como mucho, entonces era muy grande, era muy barato y quedaba lleno. Mi mercado lo hacía en los supermercados de descuento, como decía Ori, entonces existe un de uno alemán, se llama Lidl y el otro es el Aldi. Es un supermercado de descuento donde encontramos muchísimas cosas a un menor precio de las que necesitamos. Ahora, respecto a las cosas que necesitamos, que necesito una bicicleta, que necesito ropa, que tenemos mercados de pulgas donde puedes conseguir cosas a menos de 1 euro o a 1 euro. Y todo re bien, y es muy divertido. También hay libros, por ejemplo, yo encontraba libros en las estaciones que la gente dejaba ahí para que otras personas lo leyeran. En Alemania las personas son muy desprendidas de las cosas materiales, entonces en realidad utilizando las páginas que les recomendé antes, ustedes pueden encontrar platos, vasos, ollas, pueden vender cosas que ustedes tienen, pueden conseguir bicicletas desde 40 euros, que suena mucho aquí, pero estando allá, digamos, es un precio muy económico y el transporte público es gratis para los estudiantes. Todas las formas de transporte público, dependiendo del convenio que tenga la universidad. Hay unos que incluso incluyen más, como más regiones del estado. En mi caso, por ejemplo, era todo el transporte público dentro de Berlín y esto, pues yo en ningún momento pagué un metro. Entonces eso me hizo ahorrar muchísimo dinero. Y nada, pensar siempre como, suena como muy adulto, pero hay que hacer un presupuesto. Entonces, como más o menos cuánto voy a gastar en la comida después de un mes, que ustedes ya saben más o menos cuántos son los precios, ya pueden hacer un promedio de cuánto voy a gastar en la comida, cuáles son sus gastos fijos. Alemania, muy importante tener una SIM card prepago, entonces ustedes simplemente recargan, tienen todo lo que necesitan y no tienen un contrato obligados a pagar cada mes. Entonces, mirar cuál es el gasto fijo del seguro médico, cuál es el gasto fijo del arriendo, más o menos cuánto se gasta en el mercado y se puede viajar. Entonces, yo puedo ir a Francia, puedo viajar a Holanda, puedo conocer otras partes de Alemania y los descuentos para estudiantes, úsenlos, por favor. Hay museos gratis, hay buses gratis, hay comida gratis, hay muchas cosas gratis para estudiantes. Entonces, aprovechen ese carnet de estudiante y no solo como es la Unión Europea, entonces yo tenía descuentos en otros países solamente por ser estudiante de Alemania. Entonces, a explotar ese carnet estudiantil en todas partes. Súper bien. Yo creo que todos estos trucos nos dejan mucho más animados e inspirados para hacer movilidad, porque creo que casi que el 99% de estudiantes que no han hecho una movilidad lo hacen bajo el pretexto de que el dinero no es suficiente, pero vean que realmente no es un impedimento. Varios estudiantes como Jessica, incluso como yo, estrenamos el pasaporte en la movilidad académica y aprendimos lo que era una migración en movilidad académica. Nos metimos a ese aeropuerto como me van a deportar, qué me van a preguntar, y es porque esas cosas pasan y es precisamente esa la gracia de la movilidad académica, que ustedes se reten y que así entren a migración de esta manera, aprendan y entiendan que son capaces de lograr todo lo que se proponen. Entonces, vamos a empezar con la sección de preguntas de nuestros invitados. No vamos a hacer muchas porque ya son las 5 de la tarde y esta era la hora para nuestra agenda. Sin embargo, entendemos que hay varias preguntas y por eso queremos darles un espacio. Antes de continuar, les voy a contar que Jessica el semestre pasado nos estuvo acompañando en una charla sobre su experiencia de movilidad
Les voy a mandar aquí por el chat el video donde ella está en YouTube contándonos toda su experiencia, nos habla de sus presupuestos, cómo aplicó, todo lo que hizo para aplicar, porque vi que hay varias preguntas, pero son un poco largas de responder y por eso no las vamos a alcanzar a abordar. Hubo varias preguntas sobre UREP-C y queremos también contarles que el martes en la mañana tuvimos una charla con ellos, entonces esperen que en YouTube pronto vamos a lanzar ese conversatorio para que lo puedan volver a ver cuando ya lo tengamos en nuestras redes sociales. Eli por ahí me va a ayudar a mandar las redes sociales para que ustedes sepan cuál es el link de nuestro canal de YouTube. Vamos entonces con las preguntas. Y la primera pregunta que queremos es, que queremos como saber, ¿estos paravales se puede trabajar y estudiar en Europa? Tal vez Brian, que está aquí, que fue a España, y Miri también tengan alguna idea, pero en principio, Vale, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Bueno, digamos que yo no tuve la experiencia del trabajo, teniendo en cuenta que cuando yo viajé estábamos en pandemia, entonces digamos que los trabajos que normalmente tienen estudiantes, que son con el Studentenwerk, que es como el servicio de estudiantes alemanes, de estudiantes en Alemania, perdón, no estaba funcionando, pues porque las universidades estaban cerradas, entonces no había trabajos que hacer. Y otro tipo de trabajos como en los restaurantes o en los supermercados, tienen generalmente, o tienes que quedarte mínimo un año para poder aplicar a estos trabajos. Yo solamente iba a estar un semestre, entonces no podía aplicar. Y por supuesto, por todo el tema como de la crisis sanitaria, era muy difícil, pues porque muchas personas quedaron sin trabajo y por supuesto, en muchos trabajos daban prioridad para ciertas personas. Yo no lo necesitaba, entonces yo decía, pues ¿para qué me voy a meter en la vaca loca a buscar un trabajo si no lo necesito en este momento? ¿Sí? Pero a ver, sí es posible. Entonces, si es posible, hay trabajos para estudiantes. Si ustedes se van a quedar un año, hay muchísimos trabajos como voluntarios en muchas cosas. Por ejemplo, ahorita, con el tema precisamente de la crisis sanitaria y con el tema de la vacunación, contrataron a muchísimos estudiantes para apoyar en los centros de vacunación, llenando listas, haciendo control de datos. También hay trabajo en las universidades con el Studentenwerk. Se puede conseguir trabajo en los supermercados como organizadores, como empacadores. Entonces sí, hay muchas opciones para trabajar y sobre todo para trabajar como voluntarios. Por supuesto, hay un máximo de horas que ustedes pueden trabajar teniendo la visa estudiantil, entonces hay que respetar esto y pues por supuesto en Alemania son muy estrictos respecto al cumplimiento de las leyes, pero sí es posible. Perfecto, gracias, Vale. Igual también queremos inspirarles y contarles que la experiencia de movilidad es una experiencia para que ustedes vayan a estudiar y a disfrutar de otro ambiente. Si ustedes se van desde ya con la mentalidad de es que voy a llegar a buscar un trabajo, ya están mal, porque la idea es que ustedes vayan a estudiar y apreciar lo que es ir a una universidad nueva, a conocer un nuevo ambiente. Entonces, más bien enfóquense en buscar oportunidades de financiación, becas, que esta semana hablamos de una cantidad de becas impresionantes, créditos, becas que solo pagan el 20% de todo el dinero que les dan y un monto de $50,000. Ustedes imagínense esos $50,000 pagar solo un 20%. Entonces, son cosas que mejor les proponemos que reenfoquen esa mirada y piensen más en la experiencia académica y cultural antes de pensar en una experiencia laboral, a menos que ya se vayan a hacer una maestría, un doctorado, ya es otro asunto. Pero si están pensando en hacer una movilidad académica en pregrado, realmente no vale mucho la pena que vayan enfocados en trabajar. La siguiente es, vamos con una pregunta sobre qué tan importante es el Papa para hacer movilidad. Ya sabemos, porque lo hemos hablado esta semana, que tenemos un requisito mínimo de la ORI que es de 3.5, pero cuéntenos ustedes qué tan importante fue su promedio al llegar a su universidad de destino. Pues en realidad en la universidad de destino no es tan relevante, o sea, lo importante es cuando tú te presentas acá a la convocatoria y en realidad sí es una universidad a la que muchas personas quieren ir y hay un límite de cupos, o sea, es limitado cuántos estudiantes pueden ir de la nacional, pues sí hay una selección de estudiantes. Y pues el Papa es uno de los requisitos que se tiene en cuenta. Para mí, en mi caso,
también fue importante porque yo competí por la beca de Alianza del Pacífico y es una beca que muchos colombianos quieren porque no solo abarca Chile, sino también México, Perú. Entonces, muchas personas colombianas que quieren ir a México piensan en esa beca, entonces también es muy competida. Entonces, el Papa es algo importante, pero no es, digamos que el centro de la movilidad académica. Bueno, para el programa IREPSI, si mal no recuerdo, por la convocatoria el mínimo es 3.8 de promedio, pero también es como, por decirlo así, el último requisito en cuanto a cuántas personas también se presentan, porque hay ciertos cupos por facultad. Entonces, por ejemplo, para mi facultad, para enfermería, habían 2 cupos, pero digamos que a la larga, bueno, para el proceso de elección, miraron mis documentos, bueno, lo que requieren como en la convocatoria, pero digamos que al final sí habían, un ejemplo, muchos estudiantes de enfermería y todos cumplían con todos los requisitos. Ese es el momento en que ahí sí empiezan a mirar, bueno, ahora vamos a ver por promedio quiénes como que podemos priorizar. Pero digamos, por ejemplo, en mi facultad no se presenta mucha gente, por ejemplo, a esta convocatoria. Entonces, realmente no tuve competencia por papa, por promedio. O sea, simplemente tuve que cumplir con el requisito de que pues tenía que ser más de 3.8. Y hay facultades que pasa eso. Hay otras que pronto no, que son más competidas, eso sí les digo. Por ejemplo, no sé, ingenierías, sé que pues hay mucha gente que ya se presenta y ahí sí empieza a jugar un poquito el asunto de los promedios. Pero pues digamos que no es un requisito, no es una obligación tener el papa más alto, pero sí les va dando ventaja entre más alto el promedio tengan. No es obligatorio, pero para que tengan en cuenta. Bueno, para la universidad de destino les importa un carajo el papá que uno tenga. O sea, literalmente cuando llegué a Alemania nunca me preguntaron que cuál papá era el que tenía, ni siquiera sabían que existía el papa. Y los alemanes son las personas más desprendidas de las notas que yo conozco. Entonces nosotros acá todo el tiempo pensando que la materia, que la nota, que cuánto saqué, que el porcentaje, y ellos no. O sea, literalmente me tocó escribirle muchas veces a los profesores para que me mandaran las notas porque ellos están acostumbrados a que esto no es ni siquiera un requisito ni para inscribir materias, ni para nada. O sea, las notas en las universidades en Alemania son más una formalidad que algo que sea fundamental y por lo tanto a sus estudiantes extranjeros pues no les piden ningún tipo de notas de nada. Ahora, aquí, como ya dijeron mis compañeras, digamos que se necesita cumplir el requisito mínimo y si ustedes quieren aplicar una convocatoria, igual, si hay unos cupos limitados, el Papa va a jugar un papel importante respecto a la cantidad de personas que se inscribieron y la cantidad de personas que van a quedar seleccionadas. Por ejemplo, para la convocatoria de apoyos económicos de la Dirección de Relaciones Exteriores, ya que los cupos son limitados. Entonces, digamos que ahí podría ser importante, pero también hay muchos elementos que juegan ahí a favor, o sea, como cuántas personas se inscriben en la convocatoria, si es una universidad muy solicitada, qué tipo de convocatoria es, entonces, pero no es un papel central, no es como que tenga que tener el mejor promedio en mi carrera para poder viajar, eso es un mito. Listo, vale, gracias por tu respuesta. Y bueno, otra pregunta que nos están haciendo acá es respecto a los apoyos económicos. Entonces nos dicen que de todos estos apoyos económicos que se han mencionado, ¿también son aptos para estudiantes de posgrado o si no los incluyen? A ver ustedes que me pueden ayudar con esta respuesta. Bueno, pues otra vez yo me fui con la beca de Alianza y Alianza tiene como una sección enfocada para estudiantes de posgrado que quieren hacer movilidad por un semestre o en México, Chile o Perú. Entonces, sí, digamos, con el apoyo que yo me fui, sí también hay una sección para estudiantes de posgrado. Ok, gracias. Y bueno, nuestras otras compañeras, ¿algo de esto? Sí, digamos, yo creo que los estudiantes de posgrado no deben preocuparse porque en realidad son muchísimas más las opciones de financiación que hay para posgrado que para pregrado. Es impresionante. En el caso de Alemania, el DAAD tiene muchísimas convocatorias buenísimas para posgrado.
las cuales yo veía y anhelaba y no podía tener porque todavía estoy en pregrado. Y hay también otro tipo de convocatoria, también sea con la universidad o bien sea externas, fundaciones alemanas que lo único que te piden es que tengas una carta de aceptación para estudiar en Alemania y ellos te financian la movilidad. Entonces es cuestión también de buscar un poco, de buscar cuáles son estas entidades que apoyan. En el caso de Alemania la más conocida es el DAAD, pero sí, o sea, creo que para posgrado no hay que preocuparse porque hay muchísimas opciones de financiación. Sí, lo mismo para Estados Unidos, digamos que es que me quedé pensando en la respuesta y de hecho sí hay como muchas opciones. Por ejemplo, están las becas Fulbright, hay unas que de hecho las descubrí este año, como haciendo todo mi papel y demás, que son unas becas especiales que dan para mujeres del mundo que las aceptan en una universidad. De hecho, muchas veces en estos procesos de como de la financiación, eh, digamos que el primer paso es que ya te hayan aceptado como en una institución y ya digamos que la financiación llega por diferentes medios, entonces creería que hay muchas oportunidades. Ok, y bueno, no sé si de pronto Pau nos puede ayudar con un poquito de esto, teniendo en cuenta que toda esta semana estuvimos presentando muchísimas charlas en donde nos mencionaron muchísimas becas que así como para estudiantes de pregrado también funcionan para estudiantes de posgrado. Claro que sí. Por ejemplo, para el caso de la tarjeta ISIC, aplican los descuentos y en cada uno de los destinos aplicará lo que corresponda. Por ejemplo, en Brasil también aplica para estudiantes de pregrado y posgrado y depende mucho de la universidad, del destino. Entonces, tienen que revisar muy bien esos aspectos y ese es uno de los tips incluso para elegir a cuál país ir, ¿no? Que esa es una de las primeras preguntas que todos nuestros estudiantes nos hacen. Quiero hacer movilidad, pero no sé a qué país ir. Hablo inglés, pero no quiero ir a Estados Unidos. O hablo francés, pero quiero ir a Canadá. Entonces, creo que ese es un elemento también muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de planear su movilidad académica. Recuerden también, y aprovecho que hay unas preguntas en el chat relacionadas con esto, que cada una de las 11 facultades tiene o un programa de internacionalización o la secretaría de su facultad está orientando esos procesos y también súper específicos relacionados con si hay convenios de su carrera en ciertos países o si en esta universidad hay convenios con sus países. Entonces, también estén muy pendientes de nuestras redes sociales, sobre todo de nuestras stories. Ahí les estaremos compartiendo los canales de comunicación, los correos electrónicos a los que pueden acudir para hacer estas preguntas tan específicas. Listo, gracias, Pau. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado y ya la última para finalizar es precisamente lo que estabas contando, Pau. Están preguntando mucho sobre estos descuentos a estudiantes, pero ¿cómo se consigue o qué se entiende por ISIC? ¿En qué sirve? ¿Para qué sirve? Y a ustedes, chicas, ¿cómo o qué páginas les sirvió o qué tips les sirvió para saber cómo aplicar los descuentos que tenían como estudiantes en otros países? Que pues ya nos han mostrado que facilita muchísimo como la vida en el exterior y el turismo en el exterior. Vale, arranco yo con la respuesta de ISIC. Vale, entonces la Universidad Nacional de Colombia tiene un convenio con ISIC. ISIC es International Student Identification Card. Es un beneficio que les otorga la universidad cuando ustedes tienen aprobada su movilidad académica internacional. Esta tarjeta les da varios beneficios relacionados con descuentos digamos, desde descuentos en la compra de tiquetes hasta descuentos en la entrada a los museos, pero de nuevo se valida de acuerdo a los países de destino. Esta tarjeta es gratuita y se otorga una vez ustedes ya tienen adelantado este proceso de movilidad o están, digamos, en la preparación de su viaje. También es muy importante recordarles, y esto es anexo a esta respuesta, que desde la ORIDC de Bogotá hacemos un taller de acompañamiento, un taller de preparación de viaje donde les contamos toda esta información de embajada, de notaría, todos los documentos y todos los procedimientos que deben hacer justo antes de su viaje. Y también, perdón, me tomo unos minutos para responder preguntas que estaban relacionadas
con qué tanto hacemos estos eventos para la comunidad universitaria. Los hacemos, hay 2 eventos muy importantes en el año. En el primer semestre del año tenemos el Open Day. Esta vez nos extendimos toda una semana haciendo Open Days. Y en el segundo semestre del año tenemos participación en un día de internacionalización en la feria Proyectate. Entonces, estos 2 espacios son súper importantes para visibilizar e identificar oportunidades de internacionalización, no solamente para estudiantes, también docentes, investigadores y, por supuesto, nuestros egresados que siempre también están muy pendientes de tener un perfil internacional. Listo, gracias, Pau. Y bueno, no sé si de pronto hay espacio para hacer más preguntas o ya teniendo en cuenta el tiempo, que nos hemos pasado un poco, ustedes me dirán. Sí, vámonos con una pregunta más o 2, si tenemos aquí a la mano esas preguntitas. Listo, entonces por aquí una pregunta pequeñita que nos hacen es si esta tarjeta eSIG solo nos sirve para hacer el periodo de movilidad o si no. No creo que ya la respondieron, pero igual. Sí, recuerden que cuando ustedes tienen aprobada su movilidad, sale una resolución o un acta en donde se establece el periodo de movilidad académica y es por el periodo que se asigna la vigencia de esta tarjeta. Recuerden también que pueden hacer solicitar como un alargue de su movilidad 6 meses más a los 6 meses iniciales solicitados y pues se renueva este servicio cuando ustedes lo solicitan. Ah, listo, gracias, Pau. Bueno, igual siguen haciendo también preguntas sobre el tipo de movilidad que realizó Jessica, pero pues recuerden que en el canal de YouTube está el video en donde ella nos está contando todo sobre su proceso de movilidad. Entonces, chicos, les doy la palabra para que ustedes continúen, Oriana. Claro, hay algunas preguntas que hicieron ahí como también con respecto a los temas de la documentación, visas y demás. Nosotros lo que les recomendamos es que se vean las charlas de las embajadas. Normalmente las charlas de las embajadas son una herramienta súper importante porque ahí pueden preguntar todo lo de visas y documentación y ellos tienen como una respuesta más acertada porque para nosotros la experiencia puede ser un poco más particular dependiendo de los meses de la estadía. Hay estancias de investigación que son de 6 meses, otras que son de 1 año, entonces ese tipo de papeleos va cambiando. Vamos a mirar por aquí. Creo que la mayoría de preguntas eran sobre UREPSI, entonces ahí está el video de Jessica para que lo respondan. Por ahí había una pregunta sobre cómo es el papeleo para Argentina y cómo es el tema de Argentina. Tienen que tener en cuenta que lo que es, por ejemplo, Chile, Argentina, Colombia y demás hacen parte de una alianza que se llama Mercosur. Y por pertenecer a Mercosur, ustedes pueden con su pasaporte acceder a estos países con 90 días, tienen 90 días de libre permanencia en estos países. Cuando ustedes van a estar más de 90 días, en el caso de Argentina, simplemente deben tramitar un permiso de residencia que es súper económico por ser de Mercosur, son como 3.500 pesos argentinos, 190.000 colombianos más o menos, y les dan una residencia temporaria, se llama, que dura 2 años. Entonces ya ustedes tienen eso y esa es la forma como de legalizar su permanencia en Argentina por mucho más tiempo. Aquí hay una pregunta que es interesante y nos preguntan mucho y es, en el semestre que uno se va, igualmente se paga la matrícula de la UN, ¿qué nos incluye el convenio, Paola? Cuéntanos. El convenio, bueno, aprovechar el establecimiento de un convenio es muy importante porque pagan su semestre en la UN, pero no pagan derechos académicos en la otra universidad. Y eso es súper positivo, sobre todo en el caso de universidades que sí exigen o sí se requiere un pago de derechos académicos. Algunas universidades, como la Universidad de Buenos Aires, pide que paguen una tasa administrativa. Es una, creo que en ese momento es la única que en Latinoamérica nos exige esto. Entonces también la recomendación va orientada, no necesariamente deben hacer movilidad en esas universidades súper taquilleras. Por ejemplo, Oriana la hizo en la Universidad de La Plata y tuvo unos beneficios muy interesantes al respecto. Entonces,
mejor calidad de vida porque no es una ciudad, pues no es la ciudad capital, los alimentos más económicos, planes culturales todo el tiempo. Entonces también depende mucho esa decisión que ustedes tomen de acuerdo a el aporte que le va a dar a su perfil académico y su perfil futuro profesional. Entonces, beneficios un montón, pues académicos, culturales y sobre todo pues económicos. También amarrado, por supuesto, a la toma de decisión de a qué país, a qué ciudad o digamos como cuál es la modalidad. Recuerden que hay muchas modalidades, no solamente ver asignaturas, no solamente tienen que ver asignaturas del núcleo común, pueden ver electivas. Muchos estudiantes dejan sus electivas para hacer el intercambio académico su experiencia de movilidad académica para tener un poco como de flexibilidad, también es súper válido. Otra cosa súper importante para esta guía de supervivencia personal que les invitamos a construir hoy es que también sean flexibles y estén abiertos a las oportunidades. Por ejemplo, tenemos casos como estudiantes que han ido a universidades rusas sin saber ruso, pero teniendo un nivel de inglés intermedio y han podido cursar asignaturas como pues esta del idioma ruso y también otras asignaturas pues que le han dado absolutamente pues herramientas que han sido de alto impacto para su vida y pues para su vida académica y profesional. Gracias, Pau. Yo creo que, bueno, teniendo toda esta información, ya podemos culminar esta sección de preguntas porque estamos sobre el tiempo. No sin antes contarles las primicias de lo que se viene en SUACE en este mes de mayo. Y esto es como un premio por haberse quedado hasta acá. Este mes de mayo vamos a tener varias actividades súper importantes. En primer lugar, tenemos nuestra actividad Viajando por Colombia, hecha y construida por el equipo SUACE y soportada como por el eje cultural de nuestro proyecto SUACE. Vamos a tener eventos como por regiones de nuestro país en los que vamos a abordar varias cosas sobre qué es Colombia, cómo está Colombia, quiénes somos y cuál es toda nuestra riqueza cultural, que ustedes saben es enorme. Entonces vamos a abordar esos temas. Tenemos en un segundo momento para todas nuestras personas interesadas como Jessica en la investigación y en hacer posgrados en el exterior nuestro evento Un SUACE Investigador, en el cual vamos a tener un ciclo de 4 charlas que se van a realizar todos los viernes del mes de mayo, en el cual vamos a hablar acerca de varios semilleros y grupos de investigación de la universidad a los que ustedes pueden vincularse y pueden empezar a hacer estos procesos de investigación para enriquecer sus hojas de vida y hacerlas más atractivas en el exterior. Vamos a tener charlas por facultades en iniciativas como Echemos Rulo con la Facultad de Ciencias, un estudiante de enfermería por el mundo. Mis chicos SUACE, por favor, escriban en el chat qué otras charlas tienen planeadas para nuestros compañeros de la universidad. Entonces los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, específicamente y en mayor medida de nuestro Instagram, que es @ori_Bogotá. Y ahí van a ver las publicaciones sobre cuáles son nuestros eventos SUACE, también los correos masivos de sus facultades. Yo sé que a veces uno es como, ay, el correo masivo otra vez, pero por ahí están llegando todas las invitaciones del programa SUACE de su facultad. Entonces, por favor, pongan en su filtro SUACE para que puedan ver cuáles actividades vamos a hacer. Y con esto, Paola, también cuéntanos qué más tenemos desde la ORI y nos podemos despedir. Recuerden que además de los 2 eventos anuales de internacionalización, todo el tiempo tenemos una parrilla de eventos muy nutrida en investigación, en divulgación, en oportunidades, en becas, en financiación. Tenemos unas charlas específicas de doble titulación, también vamos a tener unos espacios con las facultades, entonces la oferta es muy amplia y también por quedarse hasta el último momento en nuestro evento. Les contamos que en mayo viene algo súper importante y es la tercera versión del minicurso de alemán para la comunidad académica. Es gratuito, son 5 días seguidos con Sprachinstitut, entonces pendientes para inscribirse. Son 1000 cupos, pero la última vez se acabaron en las primeras 24 horas, entonces tienen que estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Simplemente es inscribirse, estar atentas y atentos
y compartir esta información también entre sus contactos de facultad. Seguimos apoyándoles, seguimos desde la distancia con todas las estrategias para la internacionalización en casa. A ustedes, estudiantes SOACE, muchísimas gracias. Y bueno, de esta manera damos por finalizada nuestra primera semana de Open Days de Movilidad Internacional. Muchas gracias por asistir. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.